comunes que se enseñan cuáles son los nutrientes o los grupos nutricionales, muchas veces se enseña la pirámide de alimentos, que son todos elementos fundamentales para poder entender cómo alimentarnos y nutrirnos, pero la verdad es que la alimentación es mucho más que incorporar nutrientes, incluso desde el punto de vista de la salud, digamos, disfrutar la comida, tener acceso a los alimentos, la alimentación se vincula con la identidad de los distintos grupos migrantes que forman parte de nuestro país. Y si nosotros entendemos que la salud no tiene que ver solamente con que el cuerpo esté funcionando, sino con el bienestar en general de las personas, tener en cuenta estas otras cuestiones, en este caso en relación a la alimentación, son fundamentales. Y porque además, los docentes hoy en día están preocupados porque los alumnos o no comen, o si comen, comen mal, o comen comida chatarra. Entonces, muchas veces lo que suele ocurrir es que las propuestas de trabajo en torno a la salud son, yo en algún momento ya lo decía hace un rato, informativas. Se informa cuáles son los nutrientes. Lo que pasa es que los cambios en las prácticas de las personas, ¿sí? En este caso un cambio en las prácticas alimentarias, no depende exclusivamente de que dispongamos de la información adecuada. Digamos, muchos de nosotros tenemos información adecuada sobre un montón de cuestiones fundamentales y eso no quiere decir que eso se refleje en nuestras prácticas, ¿sí? Prácticamente todos sabemos que fumar es perjudicial para la salud y sin embargo hay muchas personas que fuman. Bueno, es una adicción, pero de hecho la información está disponible. O muchas personas saben cuáles son, en temas como vinculados a la sexualidad, muchas personas que sí disponen de información, porque hay gente que no tiene un buen acceso a la información, pero que sabe cuáles son las prácticas a llevar adelante para protegerse de una enfermedad que se transmite a través de las relaciones sexuales o una infección que se transmite a través de las relaciones sexuales y no necesariamente lleva adelante prácticas coherentes con esa información. Entonces, es bastante sabido, hay bastante consenso desde algunas miradas a los fenómenos de salud que disponer de información no es suficiente. Entonces, en este sentido, las propuestas de enseñanza que se limitan a brindar información no suelen tener un impacto suficiente en la posibilidad de que se modifiquen prácticas. De todos modos, igual, como para tranquilizar un poco, la escuela tiene una responsabilidad, pero que una práctica se modifique o se lleven adelante ciertas cuestiones no depende solamente de la escuela. Las condiciones en que las personas viven trascienden la realidad de la escuela, aunque la escuela es una parte importante de ella. Entonces la escuela puede aportar, pero no es la única responsable y garante de que las personas puedan llevar adelante prácticas lo más saludables posibles. Bueno, si continuamos, recién hemos visto otra parte de la entrevista a la profesora Swarman, muchas cosas interesantes para comentar y analizar, Gustavo, que nos ha dejado la profesora. Sí, a mí me gustaría destacar dos aspectos que ella remarcó. Uno es el tema del concepto que, bueno, al principio justamente así jocosamente hicimos como referencia de esto de una concepción de la salud más holística, más amplia, que no tiene que ver solamente con los aspectos biológicos, donde a veces parece como que, bueno, uno cuando habla de la salud siempre habla nada más de las cuestiones puramente biológicas del asunto y creo que hay muchas variables que intervienen. Sí. Y además porque es muy difícil hablar y sin ser, por supuesto, especialista en el tema, ni muchísimo menos, pero una cuestión de sentido común, uno no puede hablar de la salud en los mismos términos aún referida a los mismos enfermedades, digamos, en contextos sociales tan distintos, digamos, donde los riesgos, los peligros y lo que es los recursos con que se cuenta son realmente muy diversos. Por lo tanto, creo que la escuela, en ese sentido, debería cada escuela incorporar dentro de su proyecto institucional, así como toma en cuenta el contexto social en el que se inserta o comunitario en el que se inserta la escuela para bueno, proyectar aspectos pedagógicos de otras áreas en el tema que tiene que ver con la salud.
que además justamente una de las cosas que marca Schwarzman es que implica a todas las áreas y no solamente al área, digamos, de ciencias naturales, como ha sido ¿Dónde por lo ahí colocarías vos tradicional, dentro ¿no? del proyecto? ¿En las Yo creo cuestiones que pedagógicas o en las áreas sociocomunitarias? Yo creo que las dos. Las dos. Y creo que es un contenido típicamente transversal. Hoy en día, además, todo el mundo lo menciona, digamos, como uno de los aspectos, uno de los temas más relevantes en la transversalidad. Y esto tiene que ver, creo, con una cuestión que a mí me parece que es relevante en términos de poder lograr que se comprometan los distintos componentes, digamos, de la institución escolar. Con lo cual tiene que ver con el eje ético-social también. Claro, porque hay una referencia siempre a una cuestión ética en la medida que hay un objetivo, en la medida que hay modos adecuados, inadecuados, modos deseables e indeseables, digamos, de abordar el tema de la salud. Y creo que en este sentido es importante destacar que cada una de los docentes, en caso, por ejemplo, cuando está dividido en áreas o cuando es un mismo docente y trata distintas problemáticas o distintos contenidos en sus distintas áreas, puede abordar el tema de la salud. Aún desde matemática, que pareciera como que es algo que no tiene nada que ver con la salud, sin embargo hay aspectos que son matematizables, digamos, dentro de lo que es epidemiología. Por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con matemática. Aún así, aún en ese ámbito es posible hablar de temas de salud, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora a un corte y en el próximo bloque vamos a continuar con la entrevista a la profesora Schwarzman. Estamos en Docentes tratando el tema de educación para la salud. Vamos ahora a la tercera parte de la entrevista con la profesora Gisela Schwarzman. En este sentido, lo que intentaba decir es que la información es un insumo fundamental. Digamos, si la escuela no colabora en brindar información, estaríamos restringiendo uno de los elementos básicos para poder cuidarnos. De todos modos, la información no es solo la información biológica o biomédica, hay otras dimensiones, como venía diciendo, que deberían formar parte de este cuerpo de contenidos más informativos respecto de las cuestiones de salud. Lo que pasa que, bueno, lo que he intentado transmitir es que además informar no es suficiente. Debemos pensar en que para que las personas puedan modificar sus propias prácticas, ya sean los docentes o los propios alumnos, son muchas las cuestiones que entran en juego. Una cuestión fundamental es la posibilidad de reflexionar sobre las propias prácticas y las propias condiciones de vida. En este sentido, digamos, no hay posibilidad de cambio si uno no reflexiona sobre su propia realidad. En este sentido, reflexionar implica revisar las propias percepciones, revisar las prácticas, revisar las condiciones en las que uno vive y ver qué es lo que uno puede hacer en relación a cada una de estas cosas. Son elementos complejos los que se ponen en juego, son las representaciones sociales, las concepciones, no siempre explícitas. Uno muchas veces actúa en el mundo sin ser consciente de cuáles son las concepciones más profundas que tiene sobre las cosas. Lo que pasa es que trabajar sobre estas cuestiones no depende, bueno, no es posible elaborar una receta que diga, bueno, primero haga tal cosa, después haga tal otra, porque bueno, la realidad del aula es compleja, los alumnos son distintos, las problemáticas de salud son diferentes en distintos contextos, y solamente cuando un docente puede analizar la propia realidad, ver qué sirve para esos alumnos, qué sirve en ese contexto, cómo se relaciona con el tema que le preocupa y qué pasa con ese tema en relación a esos alumnos y en esa institución. Y todo eso es imposible decir hágalo de determinada manera. Tiene que ver también, de la misma manera que sobre las cuestiones de salud tenemos que reflexionar, digamos, todos los docentes saben que sobre la práctica de enseñanza
es necesario poder reflexionar, revisar, pensar. Digamos, eso no quiere decir que uno no pueda aportar elementos. Hay bibliografía, hay libros, hay materiales que acercan propuestas, actividades, enfoques, pero siempre esto tiene que ser leído a la luz de la propia realidad, revisado, repensado y adaptado al propio contexto de trabajo docente. En este sentido es interesante que muchas veces en las escuelas, cuando un tema de salud les parece muy difícil de abordar, lo que se suele hacer es llamar al médico para que venga y dé una charla. Si bien es una propuesta que puede ser muy interesante, porque traer otros actores sociales a la escuela para que interactúen con los chicos puede ser una propuesta enriquecedora, en el mismo sentido de lo que venía diciendo hace un rato, no es suficiente, porque un tema no queda resuelto, porque una vez en una charla de 2 horas alguien vino y dijo de qué se trata algo y qué se puede hacer. Digamos, estas prácticas son enriquecedoras y pueden tener algún impacto en la medida que se insertan en todo un proceso de trabajo a mediano plazo, conducido y liderado por el docente, que es quien conoce a los alumnos, y porque, digamos, solamente si partimos de lo que los alumnos ya saben y ya piensan, es que vamos a poder trabajar en aportarles elementos que les ayuden a aprender y en lo posible que tenga algún impacto sobre sus prácticas de cuidado. Acabamos de escuchar la tercera parte de la entrevista con la profesora Schwarman. Gustavo, hay un montón de cosas que están aclaradas por la profesora y que dan pie a diversos comentarios. Solamente me interesa puntualizar 2 aspectos que realmente me resultan preocupantes para un abordaje adecuado de la problemática, ¿no? La que tiene que ver con que en el tema de educación para la salud la información por sí sola no basta, no es un elemento, y me preocupa porque como son temas en los cuales generalmente los profesores o los docentes creen que no son parte del terreno propio de sus áreas disciplinares, tienden a manejarse exclusivamente con la información, ¿no? Información que circula de diferentes maneras. Y la segunda cuestión, que yo la considero relacionada con esa, que ella plantea sobre la necesidad de la modificación de prácticas. En la medida, digamos, en que tendamos a manejarnos de esa manera los docentes, por diferentes causas que no son culpa ni responsabilidad del docente, pero en la medida que sigamos así, de alguna manera no modificamos las prácticas de continuar manejándonos solo con la información. Es que el problema, ¿sabes cuál es? Creo, a mí me parece que hay 2 cuestiones. Primero, que los docentes y en el sistema educativo, nosotros mismos, o sea, la población en general, tiene déficit tanto informativo como actitudinal en relación a temas de salud y, por supuesto, con mayor o menores profundidades de este déficit. Por lo tanto, yo creo que un primer trabajo que hay que hacer es, desde el punto de vista de los docentes mismos, empezar a trabajar el tema de la salud, porque acá no está solamente en cuestión la salud de los chicos, está también la salud de los docentes. O sea, cuánto nosotros como docentes, en fin, personal, gente que trabaja en escuelas, conocemos, o sea, estamos debidamente informados y a la vez tenemos actitudes responsables en relación a todos los temas de salud. Y bueno, este es un tema complicado, por eso yo creo que es una cuestión de política de Estado. A mí me parece que hay 2 temas que acá hay que rescatar. Uno es el tema de política de Estado, no solamente como una cuestión de que es la escuela la que tiene que hacerse cargo, sino que de la política de Estado. Y segundo, que otra cuestión que me parece importante destacar, que creo que habría que mencionar, es el tema del derecho a la salud. La salud no es una cuestión solamente considerada, y creo que ahí retoma un poco estos aspectos éticos de lo que vos planteaste, no es solamente una cuestión de lo que uno tiene que estar informado para prevenirse de un peligro, sino que hay una cuestión que tiene que ver con un derecho. Y el derecho se ejerce activamente. En la medida que somos conscientes, digamos, los chicos como futuros ciudadanos, los docentes, etcétera, de que la salud es justamente un derecho, hay también una cuestión de no solamente informarse para no contagiarse de determinada cosa, sino para poder exigir justamente del Estado, ¿no?, como corresponde, políticas adecuadas en temas de salud, dentro de la escuela y fuera del ámbito escolar, ¿no es cierto? Bueno, si te parece, vamos ahora a un corte y en el próximo bloque seguimos con Gisela Schwartzman, que nos va a hacer los últimos comentarios pertinentes respecto del tema.